En este vídeo te voy a hablar de los casos de uso de sistemas Big Data más frecuentes en el mundo de la empresa. Pero antes recuerda que este es el último vídeo de una serie, por lo tanto, si no has visto los 3 anteriores, te recomendaría que pausaras este y fueras a ver los anteriores antes de continuar viendo este vídeo. Y también, por supuesto, te recomiendo que te suscribas al canal y que actives la campana debajo de este vídeo para que YouTube te avise cuando publique nuevos vídeos sobre el mundo de Data Science, de Big Data y demás. Bueno, yo soy Isa González, de Data Science for Business, a estas alturas ya me conoces, y empezamos. En los vídeos anteriores hablamos mucho sobre tecnología, sobre datos, sobre algoritmos, pero ha llegado ya el momento de contestar a la gran pregunta, ¿no? Que es, vale, ¿y todo este lío de tecnologías, datos y algoritmos en general de Big Data, para qué sirve realmente? Y a ver, realmente pues hay muchísimas aplicaciones, pero yo creo que la gran mayoría de los proyectos reales de Big Data que se hacen en las empresas tienen que ver con las aplicaciones que te voy a contar en este vídeo. Y para hacerlo me voy a apoyar en un gráfico que incluyo en el libro de Big Data para CEOs y directores de marketing y que me va a permitir, bueno, pues ir explicándote de manera ordenada y agrupada estos casos de uso más frecuentes. Bueno, pues como te decía, lo que estás viendo ahora mismo en la pantalla son, yo creo que los casos de uso de Big Data Analytics más frecuentes hoy en día en las empresas. Posiblemente el 80, el 90% de los proyectos que se realizan en este ámbito están reconocidos, o están recogidos, mejor dicho, entre los que pongo aquí en esta diapositiva, ¿no? Entonces vamos a empezar a ir describiendo muy brevemente, uno por uno, sobre todo con el objetivo de que te puedas hacer pues una idea global de al final todo esto, ¿para qué sirve, ¿no? ¿Para qué utilizamos esta tecnología? ¿Para qué utilizamos estos algoritmos? Bueno, primero que es el que pongo arriba del todo, que es el que llamo Sandbox, realmente no sería tanto un caso de Big Data Analytics, en el sentido de que no lleva mucho Analytics, esto es más la parte de Big Data, de tecnología, pero realmente es lo que posibilita mucho del resto de casos de uso. Y además, en muchas de las empresas todavía, en el grado de desarrollo en el que se encuentran, pues es uno de los que más impacto va a provocar, ¿no? Esto del Sandbox, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues básicamente es el tener una plataforma Big Data donde tú puedas tener un volcado de los diferentes datos que puedes utilizar para construir productos, para construir modelos, para desarrollar los algoritmos que después vas a aplicar a las situaciones de negocio, y puedas hacerlo de manera independiente desde negocio sin tener que estar continuamente haciéndole solicitudes a sistemas, ¿no? Yo que, por ejemplo, he sido director de Data y Analytics en una empresa que tenía esta necesidad de generar productos de datos, pues al final lo que me pasaba, no existía un sandbox, y lo que me pasaba era que cada vez que tenía que hacer una solicitud a sistemas para que me cargaran unos datos y poder generar con ellos, ya no te digo incluso producto, te digo las pruebas previas para ver si aquellos datos, por ejemplo, podrían ser predictivos, podrían mejorar los modelos que teníamos, etcétera. Pues cada vez que hacías algo de esto, era unos tiempos de espera entre 2 y 6 meses para que sistemas hiciera la extracción de esos datos para poder empezar a trabajar con ellos. Y ya te digo, todavía ni siquiera sabías que los datos finalmente iban a resultar predictivos o te iban a servir para la aplicación que tú querías construir, ¿no? Por lo tanto, el sandbox lo que pretende es dar esa independencia a las áreas de negocio de las áreas de sistemas. Las áreas de sistemas siguen siendo las dueñas de todo lo que tiene que ver con el dato y siguen teniendo la propiedad del dato, pero las áreas de negocio pueden tener esa flexibilidad y esa velocidad de time to market que muchas veces se requiere a la hora de generar nuevos productos, ¿no? Porque coges, metes allí todos los datos desde un punto de vista más sucio, en el sentido de que no tienes que preocuparte tanto por la integridad de los datos y todo esto, que sigue siendo, como digo, responsabilidad de sistemas, pero tienes ahí toda esa información para poder empezar a experimentar, a desarrollar y a generar nuevos productos de datos y nuevos modelos. Y si finalmente eso se ve que aporta valor, pues entonces ya se hace un traslado más oficial de nuevo al departamento de sistemas. Entonces, un sandbox es verdaderamente útil para desarrollar aplicaciones de negocio y buscar resultados dentro del ámbito de Big Data Analytics. Voy a continuar por la parte de la derecha y aquí pasamos a todos los proyectos que tienen que ver con algún tipo de decisión de canal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ya sea canales online, ya sea canales offline, ya sea telemarketing, ya sea tiendas, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Aplicaciones muy típicas es, por ejemplo, cálculo del potencial comercial de las distintas zonas geográficas, que al final lo que nos permite es tomar decisiones de canal en el sentido de dónde abrir, por ejemplo, nuevas tiendas que ahora mismo no tenemos presencia y son zonas geográficas que tienen un alto potencial comercial, esto es lo que nos dicen los datos, o también al revés, ¿no? Para cierre de tiendas, por ejemplo, el sector de la banca, que en los últimos años se ha visto sometido a una gran concentración, tenía un montón de capacidad instalada que ha tenido que ir reduciendo, pues todos estos análisis nos sirven para ver qué zonas en concreto pueden tener menor potencial de cara a futuro e incluir esa información dentro de la toma de decisiones, tanto para abrir oficinas / tiendas como para cerrarlas.
Optimización de telemarketing, pues por supuesto, ya qué clientes llamar, qué clientes van a ser más sensibles a cada una de las promociones, cuáles son los mejores horarios para contactar con estos clientes, qué tipo de clientes responden mejor ante qué tipo de argumentarios. Bueno, pues todas estas decisiones de telemarketing. Incluso cómo dimensionar el propio call center en diferentes horarios para diferentes campañas, hacer una previsión de la demanda, ¿no? Y en base a eso la dimensión de operadores y por tanto de costes que vamos a tener. Bueno, pues todo eso son las decisiones de optimización de canal. En el ámbito de riesgos, este es otro ámbito súper tradicional. Algunos sectores, como puede ser la banca, por ejemplo, que antes comentábamos, pues son sectores que dependen muchísimo de este análisis de riesgos y de tener altas capacidades para poder identificar esos riesgos. Entonces, proyectos concretos, por ejemplo, que se hacen dentro de este ámbito, pues temas de admisión de clientes, ¿no? Calcular el riesgo de un cliente para ver si finalmente lo admites, lo rechazas o incluso a lo mejor lo admites, pero con un extra precio que compense de alguna manera el riesgo que estás asumiendo con la admisión de ese nuevo cliente, ¿no? La aprobación del crédito, cuando una persona o una empresa te solicita un crédito de alguna manera, un préstamo. Bueno, pues ver hasta qué punto eso va a tener un riesgo de que no te lo devuelva, de que sea un impago y de nuevo tomar las decisiones de si se aprueba o no se aprueba. El análisis de la cartera, que lo que significa es que no únicamente digamos que las entidades tienen que hacer esta evaluación del riesgo cuando el cliente comienza a ser cliente, sino que bueno, pues la vida al final evoluciona y personas que en un momento determinado podían tener un buen nivel de riesgo crediticio, pues a lo mejor X tiempo después, por lo que sea, les ha ido peor en el trabajo, han tenido problemas X, que cada uno tiene su vida, y lo que pasa es que se modifica esa valoración del riesgo de ese cliente, ¿no? Por lo tanto, también pues las entidades tienen que tener modelos que vayan evaluando de manera continua el riesgo agregado de su cartera e incluso, bueno, pues si hay requisitos legales en cuanto al cumplimiento de la solvencia para niveles de riesgo, etcétera, etcétera. Y luego también la parte de recobro. En el ámbito de riesgos, pues digamos que una vez que se produce el impago, pues a partir de ahí, X tiempo después, se considera ya morosidad y a partir de ahí empieza también un proceso de recobro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos optimizar esos procesos de recobro? De nuevo, ¿en qué horarios? ¿Mediante qué canales? ¿Con qué tipo de soluciones de negociación es posible que cada cliente responda mejor a ese recobro? Y es posible también, por tanto, que se maximice el importe que vas a recobrar al final, ¿no? En ámbitos de fraude, que tradicionalmente esto se divide como en dos grandes mundos, está lo que es el fraude en admisión y el fraude transaccional. El fraude en admisión lo que significa es, pues por ejemplo, cuando alguien hace una suplantación de identidad, ¿no? Se hace pasar por otra persona que no es, pues por ejemplo, para pagar con su tarjeta de crédito o para contratar servicios o hacer compras en nombre de otra persona. Eso es el fraude en admisión. Y el fraude transaccional, pues es por ejemplo todos los fraudes que tienen que ver con las compras transaccionales, duplicados de tarjetas, etcétera, etcétera. Luego hay dos tipos de proyectos que tienen como unas características especiales en sí mismo, que es todo lo que tiene que ver con text mining o procesamiento del lenguaje natural, y esto, como te digo, es un mundo en sí mismo. Tipos de proyectos, por ejemplo, aquí puede ser clasificación automática de incidencias, un sistema que recoge las incidencias de los clientes y automáticamente te detecta si son incidencias relacionadas con el precio, con el servicio, con el tiempo de respuesta, con lo que sea, y lo deriva al departamento correspondiente. Pues desde eso hasta el análisis de sentimiento, muy utilizado, por ejemplo, en marketing para entornos online, ¿no? Monitorizar si los usuarios están hablando bien, mal o en neutro de tu marca, hasta temas como, por ejemplo, en ámbitos de derecho, clasificación automática de expedientes para asignar a segmentos concretos, ¿no? Pues si este expediente es un tema de civil, es de administrativo, es de penal y por tanto poner orden en un montón de información que pueda existir en una base de datos previa. Bueno, como te digo, aquí el mundo de text mining daría para un vídeo en sí mismo, ¿no? Y a lo mejor algún día lo abordamos. Otro tipo de análisis también concreto, que es lo que se llama Social Network Analytics, que en este caso no tiene tanto que ver con social media entendido como Facebook, Twitter y tal, sino que tiene más que ver con cómo podemos identificar clientes que realmente están relacionados entre sí, dentro de la propia cartera de clientes que puede tener una empresa, ¿no? Pues, por ejemplo, dentro de los clientes que son empresas, se puede establecer relaciones a partir de información que puede tener la propia entidad, informaciones de cobros y pagos, informaciones de contratos en los que aparecen ambas empresas, incluso a partir de información
de empresas externas que venden cosas como qué empresas están participadas por otras, directivos que antes habían sido directivos de otras empresas, ese tipo de cosas, y al final lo que haces es localizar empresas que están relacionadas entre ellas, ¿no? De tal manera que eso te sirve pues para proyectos de marketing, proyectos de riesgo. A lo mejor hay una empresa que en un momento determinado tiene una posición financiera en sus cuentas muy saneada, pero que resulta que pertenece a una red de empresas donde sus clientes empiezan a tener impagos, ¿no? Entonces, si tú sabes que está dentro de esa red, pues esta empresa, cuando tenga que cobrar sus facturas a 30, 60, 90, posiblemente no las va a cobrar, ¿no? Y eso de alguna manera también, aunque en ese momento que tú la estás evaluando, la empresa presente sus cuentas perfectamente saneadas, eso debería disparar una alarma de decir, oye, cuidado que a lo mejor en 90 días esta empresa también empieza a tener problemas financieros. Todo el mundo digital, por supuesto, esto es una fuente inagotable y además en crecimiento y en expansión, porque en digital todo se registra y todos son datos. Entonces aquí tenemos proyectos de digital analytics, de entender cómo se comportan los clientes o los usuarios, ¿no? En nuestros canales, en nuestra empresa, de personalización en tiempo real, es decir, de cuál es la mejor oferta o incluso la mejor creatividad, el mejor mensaje para un usuario que está en tiempo real en la página web, en la aplicación, cómo puedo utilizar toda la información que yo tengo sobre la persona para que al final esa oferta pues maximice la probabilidad de que le interese. Todo un ámbito también que es lo que se llama real-time bidding, que básicamente pues es lo que aplican, por ejemplo, empresas como Google cuando está haciendo la subasta de AdWords, ¿no? De su sistema publicitario, y en tiempo real pues cualifica cuál es de todos sus anunciantes el anuncio que puede tener un mayor CTR, una mayor tasa de clics por parte de los usuarios, o también se utiliza mucho en publicidad de display, ¿no? Los banners que nosotros vemos cuando estamos navegando, muchas veces aproximadamente el 30-40% de ellos ya se deciden en base a lo que los algoritmos piensan que le va a gustar más al usuario. O también dentro del mundo digital, proyectos de migración al canal digital, esto a lo mejor ahora ya menos, pero hace unos años, cuando todas las empresas también estaban muy interesadas, sobre todo las grandes, ¿no? Pues por ejemplo, en dejar o en reducir los costes de todo el correo postal, cuando tenían que enviar las facturas o los recibos a sus clientes por correo postal, y se hicieron muchos proyectos de migración al canal digital, identificando cómo puede ser la mejor manera de llevar a estos clientes al canal digital y por tanto tener que poder reducir todo ese coste en papel, ¿no? Y luego, por supuesto, la parte de Customer Intelligence, que es uno de los ámbitos más clásicos, más típicos y más trabajados, y donde más se utiliza todas las tecnologías y algoritmos de Big Data Analytics, ¿no? Segmentación de clientes, cálculo del valor del cliente, lifetime value, optimización de campañas comerciales, visión del cliente 360 grados, fidelización, prevención del abandono. Entonces, bueno, espero que te sirva como una buena muestra. Ya te digo, habrá más proyectos, hay más proyectos, pero esto puede ser el 80% de los tipos de casos de uso que se están trabajando en las empresas actualmente, y al final es lo que nos da sentido a todo lo que hemos venido viendo en la serie sobre Big Data, ¿no? Todas esas tecnologías, todos esos algoritmos, todos esos datos que explicábamos en los capítulos anteriores, pues al final cristaliza en esto y tiene su sentido en esto. Sin esto no tendría sentido nada lo anterior, ¿no? Por lo menos en el mundo de la empresa, que siempre se busca pues la practicidad y el resultado. Así que bueno, espero que te haya servido para hacerte una idea y al final acabar poniéndole un poco de cara y ojos a qué es esto de Big Data Analytics, que muchas veces pues se habla mucho, pero cuesta aterrizarlo, ¿no? Pues espero que viendo ya estos casos de uso te haya servido para aterrizarlo. Bueno, pues como te decía al principio, no es un catálogo exhaustivo, pero sí creo que he recogido realmente los casos que son más frecuentes en la aplicación real de Big Data en las empresas. Así que si te ha gustado y te ha servido, pues te agradecería mucho que lo compartieras, y acuérdate también pues de darle al like, de suscribirte al canal, de darle a la campanita y todo este tipo de cosas. Por último, te recuerdo que si dentro de todo lo que es este universo de Big Data estás interesado específicamente sobre la parte de Data Science, bueno, pues en este canal tengo un montón más de vídeos con este formato práctico y de negocio que seguramente también te interesará consultar. Nada más, nos vemos por aquí y un saludo.